Bueno, mi hermano, hoy es un día diferente. No tanto a nivel cristiano como a nivel del país, ¿cierto? Hoy tenemos elecciones. Entonces hoy hemos andado, usted ha notado que hoy hemos andado un poquito más rápido. Pues queremos salir de 10 a las 10. A las 10 para que usted tenga la libertad de ir a hacer todo lo que tenga que hacer, ejercer su derecho como ciudadano y como cristiano. Amén. Damos gracias a Dios por esta mañana. Damos gracias a Dios a todos los hermanos que nos ven por YouTube. Los bendecimos desde aquí. Bendecimos a este pueblo. Damos gracias a Dios por su infinito amor. Señor, tú estás aquí. Espíritu Santo, tú eres el Señor de este lugar. Te pido en esta hora que tomes el control, Señor, de nuestras vidas. Señor, que lo que en esta mañana se vaya a proclamar aquí sea bajo tu autoridad y tu dominio. Que no sean, Señor, mis ideas, sino, Señor, que todo lo que hoy se proclame sea inspirado bajo tu gracia, bajo tu favor. Bendice la vida de mis hermanos. Tócale su corazón. Edifica tu iglesia en esta hora. Llévate, Señor, todo espíritu de incredulidad. Llévate en esta mañana, Señor, de este lugar todo espíritu de oposición. Toda oración contraria, toda brujería, toda hechicería, todo diablo, toda malicia en los aires, todo lo que se ha dispuesto desde las tinieblas en contra de tu pueblo, en contra de lo que en esta hora vamos a proclamar aquí, Señor. En esta hora repréndelo, lo atamos en el nombre de Jesús, declaramos libertad, declaramos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y tú eres el Señor de esta casa. Gracias, mi Dios amado. Bendice a tu pueblo. Una vez más te lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante, invitando a los hermanos que nos ven por YouTube, que nos den un like y que compartan el enlace y se suscriba también. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Mire, yo hoy voy a predicar algo más o menos que desde hace tiempo estaba allí en mi mente y que el Señor había puesto en mi corazón. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13, versos del 1 al 2. Son solamente 2 versículos poderosos y usted los conoce mucho, pero bueno, Dios pone el querer. Su palabra dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire lo que dice la palabra. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén y amén. Mi hermano, no resistas la obra del Espíritu Santo en tu vida. Mira lo que la palabra de Dios dice, que a los que resisten, acarrean ¿qué? Condenación. No resistas a Dios, que Él quiere hacer una obra grande en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, estos versículos que acabamos de leer son un principio de sujeción
a las autoridades. Y estos dos versículos, mi hermano, mire, han sido objeto de intensos debates teológicos y éticos a lo largo de la historia. Estos versículos. Ahora, aquí hay dos situaciones y dos posturas. Mientras unos interpretan que la obediencia a las autoridades debe ser absoluta, otros teólogos y pensadores cristianos argumentan que existe un límite. Amén. ¿Y sabe cuál es el límite? Que cuando las leyes humanas contradicen directamente los mandatos divinos. En otras palabras, el límite es cuando las leyes humanas están en contra directamente de lo que dice la palabra de Dios. Cuando las leyes humanas están en contra de la voluntad de Dios para su pueblo. Amén. Recuerde que hay un versículo, y quiero que lo pongas, está en Hechos, capítulo 5, versículo 29, todos lo conocemos, pero yo quiero que usted lo vea con sus propios ojos, aunque usted lo conoce. Hechos 5, 29, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y basado en este versículo, es que algunos pensadores y teólogos creen que la obediencia a las autoridades superiores tiene un límite. Amén. Y cuando entramos en estos versículos, le voy a decir sincero, leer esos dos versículos a veces nos incomoda. Nos incomoda, mi hermano, porque nosotros como latinos, no como latinoamericanos que somos, estamos viviendo, ¿cierto?, una realidad y vemos lo que está pasando en nuestros países y vemos cómo la corrupción, los escándalos políticos y las leyes injustas están allí y campean en las naciones. Entonces, nos parece que es casi imposible creer que esas autoridades han sido puestas por Dios. Yo digo, pero Dios mío, tanto corrupción que hay, ¿cómo así que van a ser puestas por Dios? Pero mi hermano, la Biblia es radical. Nos pide respetar a los gobernantes. Y nos advierte que resistirnos, cuando resistimos con una mala actitud, eso daña nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Vuelvo y les digo, como latinoamericanos que vivimos en este lado del mundo, nos cuesta mucho entender y aceptar el concepto de autoridad. Usted se dará cuenta que en nuestros países a la gente le gusta hacer lo que le da, digámoslo así, lo que le da la gana. Y usted lo ve aquí. Un ejemplo sencillito. Usted ve las motos en Lorica. Todo el mundo tiene su propia ley. Hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque cuando nos ponen reglas, cuando nos ponen leyes, nos parece que eso es una injusticia. Pero ¿sabe una cosa? No le estoy hablando a cualquiera hoy aquí. Le estoy hablando a cristianos. Y como cristianos tenemos un llamado diferente
al resto de las personas. No obedecemos porque el gobernante sea perfecto. Obedecemos por una razón mucho más alta, porque Dios lo manda y nuestro corazón decide confiar en la soberanía del Señor. Amén. Mire, nosotros tenemos que entender algo y vamos a ver a nuestros gobernantes, buenos y malos, desde otro punto diferente. Observe esto, los gobernantes son en realidad instrumentos dentro de un plan divino. Nuestros gobernantes son instrumentos de Dios, mi hermano. Amén. Mire, no vayamos a creer que cuando el apóstol Pablo escribió estos versículos, ahí en Romanos 13 que acabo de leer, el gobierno de esa época era ejemplar. Era un gobierno temeroso de Dios. No, señor, todo lo contrario. ¿Usted sabe quién estaba gobernando en ese momento? Nada más y nada menos que el emperador Nerón de Roma. Un hombre al mismo nivel de Hitler. Un hombre despiadado, cruel, corrupto, degenerado. Que años más tarde ese mismo Nerón iba a mandar a decapitar al mismo apóstol Pablo. Entonces, sabiendo esto, nos podemos dar cuenta que estas palabras que escribió Pablo no nacieron en la voluntad de Pablo, sino que fueron inspiradas y dictadas directamente por el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Dios sabía perfectamente bajo qué tipo de imperio, bajo qué tipo de gobierno vivían los cristianos de la iglesia primitiva. Y aún así, a sabiendas de eso, les dio este mandato que acabamos de leer de Romanos 13. Esto nos demuestra que el respeto a la autoridad no depende si el gobernante es bueno o es malo, sino de nuestra obediencia a Dios. Amén. Si es para el Señor, déselo más fuerte. Ahora, ante la siguiente pregunta, ¿quiénes debemos respetar a las autoridades? ¿Los cristianos solamente? No. Toda persona. Por eso dice la palabra, sométase toda persona. El mismo Cristo lo dejó bien claro cuando estuvo delante de Poncio Pilato. Este es Juan 19, 10 y 11. Poncio Pilato quiso hacerle bullying al Señor porque el Señor no le paraba bola. Entonces le comenzó a hacer bullying. Y dice la palabra en Juan 19, versos 10 y 11. Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Oiga eso. Gloria a Dios. Jesús reconoció. Hello, moto, póngala ahí en vibración, hermanita. Jesús reconoció, y también ustedes pónganlo en vibración para no cortarla. Jesús reconoció que incluso el gobernador romano que lo iba a crucificar tenía autoridad delegada por el Padre. Tremendo eso, mi hermano. Por lo tanto, a nosotros, escúcheme bien, iglesia, por lo tanto a nosotros no nos es lícito hablar mal de la autoridad, murmurar o difamarla.
Y el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, le recuerda esto a Tito. Tito, capítulo 3, versos 1 y 2. Mire lo que dice la palabra. Pablo le dice a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Allí como que habían unos revolucionarios en la iglesia de Tito. Entonces le dice que se sujeten a los gobernantes y a autoridades, que obedezcan, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. Amén. Gloria a Dios. Y estas palabras, mire, estas palabras confrontan directamente con nuestra cultura caribeña, con nuestra cultura colombiana, latina, no sé. ¿Por qué? Porque elimina por completo los chistes políticos, la burla y los comentarios destructivos hacia los gobernantes. Y si nosotros, comenzando por el pastor, hemos caído en esto, debemos tener cuidado de no acarrearnos condenación. Amén. Y aquí el filósofo, me van a perdonar la pronunciación, el filósofo francés Joseph de Maistre decía, ahora, no crea que yo busqué, sabía quién era este hombre, no. Cuando yo estaba armando esto, yo tengo una frase que yo a veces la digo. Pero yo quería saber quién era el que había dicho esa frase. Y resulta que fue un filósofo francés que se llamaba Joseph de Maistre. Él decía, cada nación tiene el gobierno que se merece. La hemos dicho mucho y la hemos oído mucho. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. A veces el problema no es tanto, mire, el problema no está tanto en los gobernantes. A veces el problema está en la actitud de los gobernados. Ahora, ¿por qué, pastor, me dice eso? Te pregunto, ¿qué debemos hacer en lugar de criticar? La palabra que dice, orar por ellos. Nosotros como cristianos, mi hermano, debemos orar por las autoridades, por los gobernantes, para que dejen de ser simples políticos y se conviertan en estadistas. ¡Wow, pastor! ¿Y usted de dónde sacó eso? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un político y un estadista? El político común y corriente se preocupa por la plata, por el puesto y por las elecciones. El estadista piensa en la próxima generación y en cómo beneficiar a su país. Ahí está la diferencia. Ahora, este tema debemos analizarlo desde dos puntos diferentes o desde dos posiciones muy distintas. Desde el que ejerce el mando y de aquel que tiene o que debe obedecer. O sea, desde el punto de vista del gobernante o del punto de vista de los gobernados. Ahora, la posición del gobernante
La palabra de Dios dice que son, ¿qué? Servidores de Dios. Y en el libro de Romanos, capítulo 13, donde acabamos de leer al principio, la Biblia llama a las autoridades y los llama como magistrados y ministros. Y dice allí en esos versículos del 1 al 5, si lo lee usted, dice que los gobernantes son servidores de Dios. Y si son servidores de Dios, tienen una responsabilidad enorme con el pueblo delante de Dios. Mire, el rey Josafat en el Antiguo Testamento fue un rey que hizo lo bueno delante de Dios. Fue un rey de los mejores que tuvo Judá. Cuando este rey llegó al reinado, comenzó su reinado, él también propició un avivamiento y un cambio en el pueblo. Y entonces, en medio de ese avivamiento de Josafat, Josafat le habla a los jueces de Israel y les dice, eso está en 2 de Crónicas 19:6, les dice, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Por eso dice la palabra que Dios no tolera la injusticia ni el cohecho. Usted sabe que el cohecho es el soborno, en otras partes le dicen la coima, la mordida, no sé qué. Y a través de los profetas Ezequiel, Miqueas y Jeremías, Dios lanza advertencias a los líderes y a los gobernantes corruptos que abusan del pueblo. Y dice, sus príncipes son, eso está en Ezequiel 22, dice, sus príncipes son como lobos que arrebatan presa. Por tanto, derramaré mi ira sobre ellos. No recuerdo el versículo, discúlpame. Entonces, todo aquel que comete, mi hermano, independientemente, que comete actos de corrupción, todos los líderes que cometen actos de corrupción, Dios los va a juzgar. Dios va a derramar su ira sobre ellos. Eso lo dice su palabra. Y mi hermano, cuando Dios decide juzgar a un gobernante y hacer volver la maldad sobre su propia cabeza, miren, no hay fuero, ni que sea presidente, ni gobernador, ni esto, ni lo otro, ni partido político que lo pueda salvar. Así es, mi hermano. Ahora, nosotros como gobernados tenemos que tener una conciencia limpia. Para el ciudadano común, la autoridad debe representar orden. Y les digo una conciencia limpia como ciudadano, porque el que hace lo bueno no tiene por qué temer a la ley. Pero si tú andas ilegal, tú andas haciendo cosas, tú tienes un puesto, lo que sea, y andas haciendo cosas no santas, tú andas con miedo de que un día de esto te vayan a buscar a la policía, te vayan a la fiscalía, lo que sea. Así es, mi hermano. Y en el mundo espiritual es lo mismo. Nosotros como cristianos tenemos que andar legal en el mundo espiritual. Porque si tú no andas legal, el diablo ni siquiera te toca la puerta, sino que tiene las puertas abiertas para obrar en tu vida y destruirte. Por eso nosotros tenemos que andar espiritualmente legales. Y tenemos que andar
materialmente legales también. Nosotros no tenemos que cumplir nuestras obligaciones como ciudadanos, nuestras obligaciones fiscales, o sea, pagar los impuestos que a veces no los pagamos. Y muchos no lo pagan, no porque no tengan plata, porque no quieren pagarlo. Porque dice, yo no voy a pagar para que se roben mi plata. Nosotros como cristianos debemos evitar los sobornos. Que usted lo paró un policía, no vaya a sacar el billete de 50, de 100. Es un soborno. Eso no, mi hermano, no le agrada a Dios. Yo tengo testimonio de eso. No debemos de acumular multa por negligencia. Y de eso le puedo yo dar testimonio, que tengo un problema que no me deja. Yo tengo una multa que me la pusieron en pandemia. Y yo no lo he podido pagar porque está lejos. Allá huevo en Puerto Boyacá. Ahí estoy haciendo. Y nosotros quizás pudimos evadir esa multa. Sacando y dándole un billete al policía que nos paró. Pero no es así. Nosotros tenemos que andar legal en el mundo físico y en el mundo espiritual. Como dice, y yo quiero que sí busque esta ya van a ser las 10 y yo voy atrasado. Dice 1 de Pedro 3, 13, 14. Mire lo que dice la palabra, que es el apoyo bíblico a lo que te estoy diciendo. Dice Pedro, vive de tal manera que si te toca padecer, sea por causa de la justicia y no por cometer delitos. 3, 13 y 14. Si alguien entendió este principio, fue el rey David. David, ¿cierto? Estaba siendo perseguido por Saúl, de una manera injusta. Saúl estaba obsesionado con matar a David. Entonces, un día, en una cueva se encontraron. Saúl no sabía que David estaba escondido. Y los que seguían a David le decían, mátalo, mátalo. Pero David no lo quiso matar. Simplemente le cortó la orilla de su manto. Y dice la palabra que aún así David se arrepintió de haber hecho esa acción. Y le dijo a sus hombres, eso está en 1 Samuel 24:6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. El pensamiento de hoy en día dirían, oye, pero David está fregado. Parecía ingenuo, parecía tonto. Pero mi hermano, esa fidelidad absoluta que tenía David a la orden de Dios fue lo que le hizo grande. Porque David sabía que Saúl lo perseguía, pero prefirió dejar el juicio en manos de Dios. Por eso David le dijo a Saúl, juzgue Jehová entre tú y yo, pero mi mano no será contra ti. David respetó la autoridad. Y como David la respetó, Dios lo honró y lo levantó como el rey más grande de Israel. Amén. Ahora, otro ejemplo, Nabucodonosor.
¿cierto? A veces Dios permite gobiernos difíciles. Ya, ¿por qué Dios a veces permite gobiernos desastrosos en la nación? Porque Dios tiene un propósito. Y ese propósito va más allá de nuestro entendimiento. En el libro de Jeremías, Dios llama al rey pagano de Babilonia, Nabucodonosor, y le dice, mi siervo. A Ciro, que era un rey pagano que ni lo conocía, le dice Ciro, mi siervo. Y le ordena a Dios a su propio pueblo, ¿cierto? Que se someta a Nabucodonosor, que se someta a Ciro. Dios es el dueño absoluto de todo el poder. Y el profeta Daniel lo adora. En el Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. El poder político es temporal. Nabucodonosor se ensoberbeció, eso lo estuvimos hablando la semana pasada, se ensoberbeció contra Dios y Dios lo humilló y lo puso como una bestia a comer hierba, hasta que él reconoció la soberanía de Dios. Además, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, cometió el error más grande. Los vasos sagrados del templo los utilizó para una fiesta. Y le salió una mano en la pared que escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ha sido contado pesado y ha hallado liviano, falso. Y esa misma madrugada su reino terminó. Conclusión: si las autoridades no gobiernan según el diseño de Dios, ellos serán juzgados por su desobediencia. Pero si nosotros nos rebelamos y los atacamos, nosotros seremos juzgados por rebeldía. Dios juzgará al mal gobernante, pero a nosotros nos corresponde sujetarnos. Amén. Finalmente, como ciudadanos del reino de Dios, no podemos cruzarnos los brazos ni caer en la apatía. Muchos se quejan del gobierno. ¿Cuánta gente no se queja del gobierno? Y sin embargo nunca votan. No se informan de los candidatos. La mayoría, muchos cristianos muestran un total desinterés por el rumbo de la nación. Mis hermanos, votar a conciencia, interesarse por el bienestar público y cumplir con los deberes ciudadanos es una forma de honrar a Dios. Parece mentira. Claro, porque no podemos pretender cambiar un país con nuestra abstención. ¿Usted quiere que el país cambie? Salga a votar entonces. Y deje de estar criticando y de estar chismeando. Las cosas cambian, mi hermano, cuando los hijos de Dios se involucran. ¿Por qué? Porque Dios nos respalda. Las cosas cambian, sobre todo, cuando los hijos de Dios se ponen a orar. ¿Cuántas veces usted ha orado por esta nación? ¿Cuántas veces ha orado por estas elecciones? Gloria a Dios, este pueblo está firme. ¿Sabe por qué les digo eso? Porque nosotros como cristianos y como ciudadanos debemos vivir con una conciencia limpia. Amén. Entonces, entiéndame esto. Ya para cerrar, porque ya son las 10, ya la cosa está. Mire, si las leyes humanas
no contradicen la ley de Dios, nuestra obligación es obedecer alegremente. Levantemos a nuestros gobernantes en oración. Intercedamos, póngase de pie, intercedamos por nuestra nación. Mire, oremos en esta mañana para que el Señor nos dé sabiduría para votar bien, para elegir bien, para elegir de acuerdo a su perfecta voluntad. Amén. Y sobre todo, iglesia, permitan que el Espíritu Santo gobierne primero nuestro corazón. Allí donde estás, entrégale tu corazón, tu voluntad a Dios. Deja que el Espíritu Santo sea quien te guíe en esta mañana, quien te gobierne. Que tú seas, que tengas una conciencia libre. Que tengas una conciencia sana. Gracias, Señor, por esta palabra. Y gracias, Señor, por este pueblo. Aquí estamos, Señor. Y nos presentamos hoy delante de ti, mi Dios amado. Limpia nuestras conciencias en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, queremos presentarnos delante de ti con un corazón y una conciencia limpias. Queremos que seas tú quien nos ministres en esta hora, quien nos llene con tu presencia. Que traigas paz a nuestro corazón. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Ponemos en tus manos, Señor, este día. 31 de mayo, Señor. Un día importante. Porque sé que tú tienes planes con esta nación. Sé que tú tienes planes con Colombia. Señor, toma control de este país. Señor, ata todo espíritu de violencia, toda división, no solo en esta nación, sino dentro del pueblo de Dios. Porque la obra del enemigo, mi hermano, es dividir por razones políticas al pueblo de Dios. Y eso está mal. Por eso tenemos que tener una conciencia limpia. No importa de qué lado está usted. Mientras su conciencia esté limpia, delante de Dios, usted está honrando a Dios. Le damos gracias al Señor. Padre, toma control de este país hoy. Señor, que la voluntad tuya sobre Colombia hoy se cumpla, Señor. Que hoy se haga tu voluntad sobre esta nación. Y que tu pueblo, Señor, escoja de acuerdo a tu voluntad. Porque tu voluntad para este país es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Atamos la obra del diablo. Envía, Señor, tus ángeles sobre toda esta nación. Envía, Señor, miles, millones de ángeles, Señor, sobre Colombia.
Desata, Señor, este país. Toda obra de las tinieblas, toda brujería, toda hechicería, todo pacto diabólico para destruir tu nación, nuestra nación, hoy, Señor, se quebranta. Envía tus legiones, envía miles de legiones de ángeles, Señor, sobre esta nación hoy. Y que el enemigo hoy tenga que retroceder. Que haya paz. Que haya justicia social. Que haya bendición hoy sobre Colombia. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!